Imagina el calor del desierto, las carpas de los hebreos ondeando bajo el sol ardiente, los ecos de la esclavitud en Egipto aún resonando en las memorias del pueblo. Allí, en medio de una nación liberada por milagros, nace un hombre diferente, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Desde joven Caleb se destacó. No solo por su fuerza física, sino por un espíritu diferente, uno marcado por una fe inquebrantable y una obediencia total al Dios de Israel. Cuando el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de la tierra prometida, después de haber cruzado el desierto bajo la guía milagrosa de Dios, llegó el momento crucial, explorar la tierra que él había prometido a sus antepasados. Dios le habló a Moisés y le indicó que enviara a 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, para que espiaran la tierra de Canaán. Estos hombres no eran cualquiera, eran príncipes, líderes entre su gente, valientes y respetados. Entre ellos estaban Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá. Durante 40 días, los espías recorrieron Canaán de norte a sur, desde el desierto de Sin hasta Rehob. Observaron cada rincón del territorio, sus tierras, sus frutos, sus ciudades y su gente. Lo que vieron fue impresionante. La tierra realmente fluía leche y miel, tal como Dios lo había dicho. Los campos eran fértiles, los árboles frondosos y las cosechas abundantes. En una zona llamada el Valle de Escol, cortaron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2 hombres, colgado de una vara. También recogieron granadas e higos, símbolo de la riqueza de la tierra. Pero no todo eran maravillas. También vieron ciudades fortificadas con murallas altísimas. Y lo que más los impactó fueron gigantes. Hombres de gran estatura, descendientes de Anac, conocidos por su fuerza y reputación guerrera. Eran tan imponentes que comparados con ellos, los espías se sentían como insectos. El miedo comenzó a colarse en sus corazones. Al regresar al campamento, los 12 espías se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Mostraron los frutos que habían traído, y al principio todos escuchaban con entusiasmo. Pero el informe rápidamente se tornó oscuro. 10 de ellos dijeron: la tierra sí es fértil, pero está habitada por pueblos poderosos. Sus ciudades son muy grandes y fortificadas. Vimos gigantes allí y no podremos contra ellos. La tierra devora a sus habitantes. Parecemos langostas frente a ellos, y así nos veían también ellos a nosotros. Al escuchar estas palabras, el pueblo se llenó de temor. La emoción dio paso al pánico. Comenzaron a murmurar contra Moisés y a Aarón. Algunos lloraron, otros se enojaron. Y pronto el clamor se levantó. Volvamos a Egipto, elijamos un nuevo líder y regresemos. Habían visto la tierra con sus propios ojos. Habían probado su fruto. Pero el miedo a los gigantes y la duda de si Dios estaría con ellos, les robó la fe. Mientras tanto, 2 hombres guardaban silencio, pero su espíritu ardía con un fuego diferente. Caleb y Josué sabían que la tierra estaba llena de desafíos, pero también sabían algo más: Dios había prometido entregarla. Y en medio del miedo, se preparaban para hablar. En medio del caos, cuando el pueblo alzaba su voz en llanto, temor y desesperación, un hombre se puso de pie. No era un líder oficial ni un sacerdote. Era Caleb, de la tribu de Judá. Un hombre común pero con un corazón extraordinario. Y rugió. ¡Silencio!, gritó, con voz firme, cortando el murmullo como una espada afilada. Los jefes de tribus, los ancianos, incluso los que se preparaban para volver a Egipto se detuvieron un instante. Todos lo miraron. Subamos de inmediato y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Fue un rugido de fe, una declaración valiente frente al miedo colectivo. Caleb no negó la existencia de los gigantes, ni minimizó las fortalezas. Pero él veía algo que los otros no podían ver: el poder de Dios por encima del problema. Mientras 10 espías se enfocaban en el tamaño del enemigo, Caleb se enfocó en la grandeza de su Dios. Pero su voz poderosa y encendida por la fe, fue ahogada por el temor de la multitud. El pueblo no creyó. Sus corazones estaban llenos de miedo y el miedo, como un veneno, apagó la confianza que alguna vez tuvieron. La fe de Caleb ardía como fuego, pero los corazones del pueblo estaban helados como piedra. Eligieron escuchar al miedo en vez de creer en el Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Entonces Dios habló. Su voz no tembló, ni se escondió. Por cuanto este pueblo no ha creído en mí, ninguno de ellos entrará a la tierra que les prometí. Y así, una generación entera fue sentenciada. 40 años de caminar en círculos por el desierto. 40 años de funerales bajo la arena.
Una promesa suspendida en el aire, todo por no creer. Todos excepto dos. Josué y Caleb. Porque donde otros vieron gigantes, ellos vieron oportunidades para la gloria de Dios. En medio de un pueblo lleno de miedo y duda, Dios vio algo especial en Caleb. No era como los demás. Su actitud, su fe y su carácter lo distinguían. Por eso Dios dijo de él: mi siervo Caleb ha tenido otro espíritu. Ese otro espíritu era un corazón valiente, una fidelidad constante y una fe firme, incluso cuando todos a su alrededor se rendían al temor. Caleb no se dejó influenciar por la multitud ni se dejó intimidar por los gigantes. Él confió plenamente en lo que Dios había dicho. Y por eso, Dios le hizo una promesa personal, que entraría a la tierra prometida y que recibiría como herencia el mismo monte que él había recorrido con fe. Ese monte era Hebrón, un lugar conocido por estar habitado por los temidos gigantes anaseos. Sí, el territorio más peligroso, el más temido, sería para él. Porque donde otros vieron obstáculos, Caleb vio oportunidades para honrar a Dios. La fe no evita las batallas, pero sí tiene el poder de conquistarlas. Pasaron los años y con ellos el desierto se convirtió en el hogar de una generación que nunca entraría a la tierra prometida. Caleb vio como muchos de sus contemporáneos morían en medio del calor, el polvo y las pruebas. Vio entierros, despedidas y el paso lento del tiempo. Pero él se mantuvo firme. A pesar de las décadas, su fe no envejeció. Aunque su cuerpo tenía ya 85 años, su espíritu seguía tan fuerte y decidido como cuando tenía 40. Cuando Josué, su antiguo compañero de misión, asumió el liderazgo y comenzó a repartir la tierra entre las tribus, Caleb no se quedó callado. Se acercó a él y le recordó la promesa que Dios había hecho muchos años atrás. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió a espiar la tierra y ahora con 85 años, sigo tan fuerte como entonces, tanto para salir a la guerra como para volver. Dame ese monte que el Señor me prometió. No pidió tierras fáciles ni un lugar cómodo para retirarse. Pidió el monte, aquel donde vivían los gigantes. Porque él sabía que si Dios lo prometió, Dios lo cumpliría. El sol comenzó a asomarse en el horizonte, iluminando el valle y las colinas alrededor de Hebrón. Las torres de las ciudades donde vivían los gigantes se alzaban imponentes, reflejando los primeros rayos del día. Era un lugar que muchos temían, un territorio que parecía casi imposible de conquistar. Pero allí estaba Caleb, ya un hombre anciano de 85 años, firme y decidido. Junto a sus hijos y un ejército preparado, se levantó para cumplir la promesa de Dios. Con la espada en mano, marchó al frente con una mirada llena de determinación y un corazón que ardía con fe y valentía. El enfrentamiento fue duro, pero los gigantes no pudieron resistir la fuerza y la confianza de Caleb y su gente. Poco a poco, las murallas cayeron y Hebrón fue conquistada. El monte que tantos habían evitado, que había sido causa de temor y duda, se convirtió en la herencia de Caleb. Un testimonio vivo de que la fe puede vencer incluso a los enemigos más grandes. Desde aquel día, Hebrón quedó como parte del territorio de la tribu de Judá, entregada a Caleb y a su familia. Pero lo que Caleb realmente dejó no fue solo tierra ni posesiones materiales. Caleb dejó un legado eterno. Un legado de fe que no envejece, una fe que permaneció fuerte y viva a pesar de los años, las pruebas y las dificultades. Un ejemplo de fidelidad que trasciende generaciones, porque Caleb fue fiel a Dios en cada etapa de su vida y eso inspiró a todos los que vinieron después de él. Y sobre todo, un testimonio de valor que conquista lo imposible, demostrando que no hay gigante demasiado grande ni montaña demasiado alta cuando se confía plenamente en Dios. Ese legado es la verdadera herencia que perdura hoy, un llamado para todos a mantener la fe firme y el corazón valiente, sin importar los desafíos que enfrentemos. Tú y yo también tenemos nuestros propios gigantes que enfrentar. No son gigantes de piedra o tamaño, pero sí enormes en nuestra vida diaria. Enfermedades que nos debilitan, deudas que parecen no tener fin, traiciones que hieren el alma, y la incertidumbre que nos hace dudar del futuro. Y al igual que el pueblo de Israel, muchas veces escuchamos voces a nuestro alrededor que nos dicen: no puedes. Es demasiado grande para ti. Es imposible lograrlo. Pero en medio de todo ese ruido, hay una voz que aún sigue resonando fuerte en los desiertos de nuestra vida. Es la voz de Caleb, un hombre que decidió no dejarse vencer por el miedo. Él nos invita a levantarnos y decir con valentía: subamos, tomemos la promesa que Dios nos ha dado, porque si Dios está con nosotros, entonces más podremos que ellos. Esta es una llamada a la fe, a no rendirnos ante lo imposible, y a confiar que con Dios de nuestro lado,
ninguna montaña es demasiado alta ni ningún gigante demasiado fuerte. La historia de Caleb no es solo una crónica del pasado, sino un llamado urgente al presente. La fe no es algo pasivo ni algo que se queda sentado esperando que las cosas cambien por sí solas. La fe es acción, es valentía. La fe se pone de pie, alza la espada y decide subir al monte, enfrentando lo que parece imposible. No importa cuántos años hayan pasado ni cuántas veces alguien te haya dicho que no puedes. Si Dios te ha hecho una promesa, esa promesa se cumplirá. Tal vez no la veas en 40 días, pero sí en 40 años. Porque aquellos que creen con todo su corazón, son los que finalmente conquistan. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.